Al final me dice. No me acuerdo. No tengo acá la lista. No tengo acá la lista. Tengo la lista de la de hoy. ¿Vos dijiste presente? Sí, pero no lo escuché. Y después me iba a poner y no me acuerdo si me puso. Ah, no sé yo tampoco. ¿Cómo? No sé yo tampoco. No tengo acá la lista para fijarme. Porque las que me dan ahora son nada más que por clase hasta que me den la definitiva. Bueno, los dos que están con los celulares, si quieren ir con afuera con el celular no hay ningún problema, pero vayan afuera. Vos también te digo lo mismo. Para la semana que viene, tienen que ver lo siguiente. Nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Para hoy tenían que leer teoría de la comunicación, ¿estamos de acuerdo? Etapas de la comunicación, ¿sí o no? ¿Es sociología de la comunicación de masa, ¿sí o no? Entonces primero ve turno tarde, ¿estamos de acuerdo? A ver si no lo anoto acá. Tiene una guía de preguntas en la primera hoja, ¿estamos de acuerdo? No la tengo por ahí. Esta clase. ¿Qué quiere ver eso? No, nada. ¿Tu apellido cuál es? Palacio. A ver, Castrillón, ¿quién es? Acá. Primera pregunta. No saqué la fotocopia, no pude. ¿Por qué no pudiste, Castrillón? No pude sacar la fotocopia. ¿Por qué? No tenía plata encima. Pero está en la biblioteca cualquier cosa. Ah, está ahí. ¿Cuánto es que salió la fotocopia? El texto en realidad. 14. Gorriti, ¿quién es? No lo tengo, no lo hice. Garrido. No, tampoco. No lo hice yo. Creo que hubiera sido mejor que empiece por quienes los tenían. Lo diácono. Acá. No. Sí. ¿Dónde están las preguntas? ¿Al principio de esto? Estas son las que están escritas con... ¿Lo leíste? el texto sí, las preguntas no las contesté. ¿No? No. Bueno, fíjate si puedes contestar la primera. Léela y a ver si la puedes contestar. Explique qué es la telemática y características. ¿Ella es la primera? No. A ver. ¿Qué dice? A ver, si no, está bien, puede ser que esté media borrada. ¿Sí? Claro. Se la redicto de nuevo para que las tengan. ¿Tu apellido cuál es? Ahora ya que estoy viendo el tuyo. ¿Cómo? ¿Listel, María Victoria? Tampoco tenés texto, ¿no? No. ¿Vos? Yo. No. ¿Yo? Sí. ¿Qué? ¿Tenés el texto? Sí, acá lo tengo. ¿Me lo prestás? Sí. Yo te las arreglo acá y se las dicto al resto. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sintetice. La primera, sintetice características principales. ¿Entiende eso o no? ¿Sí? Sintetice características principales, perdón, de las 4 revoluciones en la comunicación. ¿Sí? ¿Hay dudas con eso o no? La segunda, explique qué es la telemática. ¿Se entiende eso o hace falta que... ¿La están arreglando más o menos?
telemática y características. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se lee o no se lee? Porque esta se lee bastante bien, o será que yo me la conozco más. Sí, ¿Pero qué? pero no se entiende la letra. Ah, ¿pero no se entiende la letra? En la 3, por ejemplo, no entiendo. Escribe la 3 clases. Está bien. Sí, Por ejemplo, se lee y está claro. sintetice las 3 clases de infra. Infra es infraestructuras. ¿Estamos con esto? ¿Puedo repetir las dos? Sí, ahora la repito todo, no se preocupe. La otra, la que sigue, ¿qué es la sociedad post-industrial? ¿Estamos con esta también o no? La última. Explique, ¿se entiende? Explique la relación entre telecomunicaciones. ¿Se puede leer telecomunicaciones o no? Sí. Yo porque quien sabe no... Estoy mejorando un poquito, pero más o menos estás arreglándola con lo que está leyendo la de él. Y libertades públicas, o, agreguen abajo, libertades individuales. Pero no sé cómo están. ¿Qué libertades individuales? Individuales. Agreguen una más. A ver, no me acuerdo cuál era. Sí, dice fotocopia, es distinto. O sea, no es de los dos lados, es de un lado solo. ¿Por qué? ¿Le pediste que te lo haga hacer? No, porque tengo gratis en una parte y me lo hacen así. Pero Ah, pero estos otros textos, bueno, pues está bien, hay unos textos acá que en principio no vamos a ver, pero me parece que al paso que vamos a ver. Relación entre la tecnología, el uso de la tecnología y las estructuras sociales. Perdón, la última cosa. Tecnología y las estructuras sociales. Tecnología y estructuras sociales. ¿Tu compañera cómo se llama? ¿quién? ¿De apellido? Morriti. Tampoco, ¿no? ¿Y si yo te Ah, lo sí, dije? ya te pregunté. ¿La de atrás? No, ¿No qué? no te hagas favor. Nombre de las dos. Auto. ¿Cómo? Auto. Sí. Alcaraz. ¿Cómo? Alcaraz. Sí, el de al lado. Sí, el otro también. Ahí sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Apellido. Rojas. El de atrás tuyo. Apellido. ¿Cómo? Seguimos para atrás. Acá. Sí, apellido. Iglesia. ¿Cómo? Iglesia. Tampoco, ¿no? Iglesia. ¿El de atrás? ¿No le hiciste qué? No importa, no había que hacerlo. No, Apellido. Landa afuera. ¿Cómo? Landa afuera. Tendría que tener una lista nueva. El de al lado. Sí, el de al lado. Bacaro, no hay. El de adelante de Bacaro. Abate. ¿Cómo? Abate. Abate. ¿Cuál es la gracia, Abate? El de al lado. Yo ya lo había hecho barrido. Ah.
No, de la rosa. Jorge. Tampoco, ¿no? No. Sí, el de al lado. Sí. Fondo. ¿Cómo? Rosito. El de al lado. Está bien, no importa, el de al lado. Abajo, adelante. No, no, dice Díaz. Sí. El de al lado de Díaz. Claro, ya lo dijo. Ah, Mira el segundo. me estoy olvidando alguno, el del fondo, sí. Tampoco, ¿no? Fernández. Alejandro Con. Fernández, ¿cuánto? Fernández. Martín. Ah, mentira. Y me queda la lista de los 3 o 4, no. A ver, ¿me quedó alguno ahí o no? El de al lado. A ver la lista del que está ahí en esa línea, que está al lado tuyo, el de Bordeaux. Sí, yo te digo. No, atrás. No, atrás, al lado del de Bordeaux. ¿Y el de al lado tuyo? También. ¿Y el de al lado? También, Acá, estamos todos. No estamos con todo. Está bien. Levanta la mano los que sí lo tienen, entonces para saber. Vos, en tu caso, no te pregunté, decime tu apellido. Santana. Tampoco, ¿no? ¿San? Santana. 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 Sí. Sí. El del fondo, ¿no? No, que yo lo tenía, pero yo la mano. Ah, está bien, perdón, los que tienen a los que no lo tienen, para tener una idea de la proporción de los que tengan. Levanten la mano bien para saber. Está bien. Bien. Vamos viendo entonces lo que lo tienen. Avanzaremos en lo que se pueda. Para la semana que viene es el otro texto y ¿El otro texto está dentro de acá o sí, está aparte? fíjate. No lo encontré. Este vendieron cualquier cosa. Sí, la cosa que vendieron este con lo de escuela de Frankfurt y todo así, pero no No vino con ese. Están las escuelas acá también, pero ese no. no hay uno que tenga ese nombre. Tiene ese título, por eso. ¿No hay ninguno que está nómico? Bueno, pídanlo en todo caso. Entonces, bueno, si todavía no lo tienen, hacemos un cambio. A ver si está. No, está Escuela de Chicago, está Frankfurt. Están las escuelas. Está la cuestión de la opinión de los medios. Cambiamos entonces. Vamos a. ¿Profe, puede repetir la pregunta? ¿Quién es que lo pregunta eso? ¿Quién lo está preguntando? Están en el texto. ¿Pero dijo que le iba a repetir? Para los que tienen el texto. No, pensé que era alguno de los que tenían el texto. No, es para los que tienen el texto, nada más. Para el resto no. Por eso, sí. Ahí va, no habla mal a veces. La vocación me llevó hasta ahí. Sí. Cambiamos el texto, no es Nomic entonces, porque seguramente vayan al lado y no se lo van a pedir. Vayan a encargarlo para la otra semana Nomic entonces. Nomic entra no para la semana que viene, entra para la otra semana. ¿Para que viene algo? Sí, cambiamos con uno de los que tienen ahí ya comprado, me parece, ¿no? Cambiamos entonces, vamos con uno, sí, lo vamos con la Escuela de Chicago. ¿Escuela de Chicago? Pues después 22, 21, 20. 28 y 20. Uno de los que tiene el texto está por el fondo, yo les diría que se muden un poco más acá adelante, si no, no van a escuchar nada, porque dentro de un ratito los que no tienen el texto se van a empezar a aburrir porque no tienen nada que hacer y van a empezar a hablar entre ellos. Como consejo, si quieren quedar sosteniendo la pared del fondo, siempre hace falta gente, no hay problema. Y los que están adelante para no aburrirse, si quieren mudarse atrás, no hay problema tampoco, y encima puedes jugar con el celular tranquilo. No, Y vos también en tu casa. Por eso, si quieren, se puede cambiar. Bueno.
Vamos con las preguntas. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Más preguntas? Las características principales de las 4 revoluciones. Características principales. Las revoluciones eran el lenguaje, la escritura, la imprenta Bajito, si no grites tampoco que pago también. y dice que ahora las telecomunicaciones. Si te estás olvidando de una más. Eran 4. Aparece otra más después. Y que aparece después como otra. Pero yo cuando digo, si dice 4, 4. Si yo les digo todas las etapas de las comunicaciones, ¿cuál le agrega? Tiene otro nombre. Telemática. Claro, Telemática. Claro. Y las características. Características del lenguaje. Bueno, acá igual el lenguaje. ¿Alguno la tiene la pregunta más o menos ubicada? No sabía de memoria ni respondida, pero mínimamente ubicada en el texto como para avanzar o no. Yo hice tipo cuadrito. A ver, dale, ya lo tienen. En el lenguaje puse su origen está la tribu de los cazadores, que le permitía lograr la persecución de un fin común y que se desconoce su origen en el pasado. ¿Alguna otra cosa le agregarían? No, es su naturaleza de fonética, de la signo. ¿En el lenguaje? Yo los signos lo tengo en la escritura. No, los signos no operan, el lenguaje no opera así. ¿Cuál sería la característica principal dentro de lo que vos dijiste? ¿Para qué aparece el lenguaje? Eso le permite lograr la persecución de un fin común. Exacto, empiezan a buscar alguna forma de comunicarse para llevar adelante un fin común, el fin de la casa, la fiesta. ¿Se entiende? ¿Alguien vio la Guerra del Fuego? ¿La? Guerra del Fuego. La película. No pasan cada tanta televisión. Vamos a la segunda. En la escritura. El origen es hace más o menos 6.500 años. Son signos. Están los ideogramas, que cada signo es un objeto, y los fonogramas, que cada consonante principal es un objeto. O sea, remite a un objeto. Permitió las transacciones, Transacciones, ¿sí? la precisión y concisión de expresión. No sé lo que Concisión de expresión. concisión de expresión. ¿Cómo? Concisión de expresión. De expresión. No te entiendo. No sé, lo dice no sé. Espera. La concisión de expresión. Es un problema Que de- del desarrollo de la escritura se derivaron tanto la precisión como la concisión de expresión. Eso es lo que quiero decir. Sería más importante lo anterior, en todo caso como síntesis de esa parte. ¿Cuándo surge Hace 6.500 años. la escritura? Tenemos los ideogramas por un lado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y tenemos por el otro la cuestión de una sirve para ¿qué? Para hacer los archivos, Sí, pero más que nada Para fijar lo que se dice. La transmisión del saber. no, esa es posterior. La escritura en realidad también permite la transmisión, en realidad permite la transmisión. Pero también lo que permite es optimizar o poner en valor lo que son las transacciones financieras y comerciales. La sociedad se complejiza, empieza a haber más transacciones comerciales y financieras, por lo tanto, lo que se podía arreglar de palabra ahora necesita dejárselo por escrito, como que alguien tiene una deuda con una persona, lo puede mantener, ahora si tenés con 100 que te deben y 100 qué cosas, eso tiene que estar asentado en blanco. Claramente lo que hay es la sociedad se empieza a pasar de ser sociedades simples a sociedades cada vez más complejas. Y eso lo vamos a observar en las diferentes etapas de la comunicación. ¿Queda claro esto más o menos? Todas obedecen a un proceso. Pasamos a otra etapa, ya la escritura funciona y cuál es la etapa que sigue. ¿Qué características? Los orígenes son con los sellos, los contrastes y las tintas, principio de la impresión de la moneda. Y también para permitir como una documentación de la gente, Una documentación de... de identidad de la gente, o sea, de las sociedades. ¿Qué sería eso también confuso? ¿Para qué sería la imprenta? ¿O qué permitiría? para las autoridades, por ahí, para... ¿Para qué permitiría la imprenta? ¿Qué es lo que permitiría? Se pasa de una escritura
por un lado, otro se pasa a una escritura. ¿Qué relación va a tener con el saber o con el conocimiento? Los libros. Son los signos de... ¿Qué? ¿Los libros qué? No, porque tengo que el origen tecnológico surge de los caracteres móviles agrupados en libros. Cuando se empiezan a imprimir libros. ¿Pero qué es lo que permite? Porque insisto, si no lo Dejar entienden, asentado. quedar sentado queda. Se dejaba sentado ya con la escritura. No, acá la en cambio, masificación. claro, la masificación del conocimiento y del saber. ¿Vieron el nombre de la rosa alguien en la película? Sí. En manos de quién estaba el conocimiento. ¿Cómo? En manos de quién estaba el conocimiento. No sé. De Grecia. De unos pocos. Cuando aparece la imprenta hay una difusión y ampliación del conocimiento, la sociedad cada vez más compleja. ¿Cuál es el primer libro que se... La Biblia. Es decir, ¿y dice fecha más o menos? Sí. ¿Siglo? Bien, listo. 15. Para que lo ubiquen, no hace falta saber las fechas precisas, pero más o menos den idea de cuándo pasa, ¿no? Tenemos entonces masificación del saber, del conocimiento, aparición de la moneda de los sellos, tipos móviles, producción de libros. Actualmente salva la prensa o usted. Y aparece también el tema de una mayor difusión, una masificación, una mayor distribución de lo que va a ser la prensa. También otra cosa de lo que mencionan los mensajes diplomáticos, por ejemplo, y eso está relacionado también con la formación de los estados modernos, por ejemplo, En el un 1500, aumento de las transacciones. a ver, ahí nos estamos mezclando todo. ¿Vos decís por qué un aumento de los estados? O una constitución de los estados modernos. No se forman en esa época del siglo XV y XVI los estados modernos. Sí, pero Bueno, tiene que ver con la... y por el aumento de la comunicación entre estados. Sí, empieza un aumento de la comunicación, pero no sería lo determinante. Mejor dicho, una de las consecuencias sería el aumento, la masificación o la democratización, entre comillas, del saber. En manos de unos pocos nobles y feudales hacia un modelo más liberal capitalista. El pasaje de una sociedad feudal a un comienzo, bueno, en ese momento ya es el capitalismo financiero mercantil, una de las formaciones del sistema capitalista a nivel mundial. ¿Se va entendiendo esto? La próxima, telecomunicaciones. Ahí tenemos un montón de fechas, ¿estamos de acuerdo? Sí, el origen no decía la fecha, pero decía que se podría remontar también a las señales de humo o al tam-tam, que yo no sé qué es eso. ¿Qué puede ser? ¿Sí? El sonido de los tambores. Ah, y que son transmisiones de señales codificadas, voces o imágenes más allá de la vista o oído de un individuo. Bien, entonces despacio, ¿qué sería? Leo. Sí, léelo despacio, porque después lo repiten y no lo saben para explicarlo para el final o para el parcial. Transmisión de señales codificadas, voces o imágenes más Transmisión allá de señales codificadas, de voces, o imágenes, más allá de la vista u oído de un individuo. o sea, más allá de lo que podemos ver o escuchar, y a partir de transmisión de unas señales que ya tienen determinado un código. Un determinado código se construye individualmente o colectivamente. Que se produjo gracias al descubrimiento de la electricidad. Para uso colectivo. Sí, claramente esos códigos se construyen de forma colectiva. Hay que acordar qué es lo que significa cada una de las señales o de los usos que se va a dar. Transmisión de señales codificadas, ¿cuál sería un ejemplo típico? El Morse. El telégrafo también, y claramente las señales de humo también uno podría pensar, aunque acá estamos hablando más de las nuevas, de las telecomunicaciones. Pone como ejemplo, como antecedente las otras. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Cuándo aparecerían o ubicarían las telecomunicaciones? Puede ser con el código Morse, el primero que se... Año, década o siglo. El 844. Otro que ubica dentro de la etapa de estas telecomunicaciones. Código Morse, ¿qué más? Por ahí habían dicho. La Televisión. La telegrafía, ¿cuándo? 1872. 1872. En el Televisión, 70 el teléfono, ¿cuándo? en el 70, 1870. Entonces tendríamos para no saber todas las fechas puntualmente, ¿cuándo ubicaríamos? Siglo, 19. ya con eso, mitad del siglo XIX, podrían decir que aparece un gran desarrollo entre mitad del siglo XIX y principios del XX inclusive, con la televisión por ejemplo.
con el cine, que no lo menciona ahí, pero también podría funcionar, la radio, etc. Más o menos con esto. Sistema de señas con banderas también sería claramente, entraría de esto, un sistema de código construido cuando uno va a la playa, sabe que cada bandera tiene un color y es construida colectivamente. ¿Qué significa ese color? Si uno no supiera, o si fuera cada uno le pondría un valor diferente a esa bandera, cada uno lo que quiere y no se entendería. Se construye, sabe que el rojo peligro, que no está el bañero, que el celeste es este, que el amarillo y negro es el otro y que el rojo y negro es el otro bandera. Se va entendiendo, y lo mismo los banderilleros con los aviones, etc. Es decir, hay una serie de códigos que se establecen a nivel cultural entre una determinada sociedad que dan cuenta de eso. Lo mismo, claramente señales codificadas son los semáforos, por ejemplo. Uno sabe que el rojo es esto, el amarillo es el otro y el verde es esto. ¿Se va entendiendo esto? Vamos a la última etapa. ¿Qué sería? La 2. Ya estamos en la pregunta 2, es verdad. Sí, porque pregunta que la telemática. ¿Alguno del resto para hacerla descansar el protegido? Y ya no. ¿Qué sería la telemática? Es un sistema que unió al teléfono, ordenador y televisión. Pues. Entonces sería la fusión del teléfono, el ordenador. ¿Qué sería el ordenador? La computadora. Sí. El ordenador, la fusión entre el ordenador, el teléfono y La televisión. ¿qué etapa estaríamos transcurriendo nosotros ahora? El auge de esto. Claro. Esto fue escrito alrededor de la década de 60, 70, cuando recién empezaban los primeros sistemas de internet, no ni siquiera internet, y en 50 años, simplemente 30, 40 años, hubo un avance notable en eso. De hecho, hay una cantidad de frases que aparecen después que parecen muy confusas, pero que pueden ser ubicadas en lo que es la cotidianeidad de lo que ustedes están viviendo. Que ahora la vamos a ver, que son características de las sociedades telemáticas o de la telemática. Ahora, el resto de las etapas o de las revoluciones, ¿se siguen utilizando en la actualidad o no? Claro, el lenguaje, la escritura y la imprenta. ¿Qué características tendría la telemática? Esta fusión entre el ordenador, la computadora y el teléfono. Dale, léela. No, pero ahí están escritas y son varios puntos que tienen que ver. Vamos por esa. Dice, estos incluirían las compras hechas en almacenes. Entonces el título era redes de transformación de datos. Lean, pues a veces para entenderlo mejor. Después al costado le ponen lo que significaría en términos de palabras de lo que ustedes sí están conociendo. Insisto que ahí lo está hablando de otra manera, pues se escribió hace 40 años más o menos. Redes de transformaciones de datos. Sí. ¿Leo todo? Para... Despacio. Estos incluirían las compras hechas en almacenes y automáticamente transferidas a los ordenadores de los bancos, así como los pedidos de mercancías, como el automóvil, enviados a través del ordenador y transformados en una serie de programas y de inventarios correspondientes a las especificaciones individuales de los artículos solicitados. En un sentido más amplio, esto sustituiría en gran parte la economía del papel por un sistema de transferencia electrónica. ¿Qué es? Informática. La computación y todo el tema. Tarjeta de débito y crédito. Claro. Sí, el uso de tarjeta de crédito. Tarjetas, ¿no? Claramente es eso nada más. Sistema de transferencia de datos. Ahora, esto acá dice que sustituiría, o sea, no se usaba en ese entonces cuando fue escrito. No, obviamente estamos hablando de la década del 60, 70, no existía en internet. Ah, es un texto 70 que- que fue escrito. No existía en internet. Ni a recuerdo nada. Aquí estamos hablando de ciertas cuestiones que se estaban dando a nivel muy nuevo, no a nivel masivo y en sociedades muy desarrolladas, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Esto recién ni se usaba. Claro. Sí, sí. No había cajeros automáticos. Se escribe ahora, digamos, todo lo que pasó. Y sí. Sí, pero dijo mucho. Sí, seguimos. Bueno, El otro.
Bancos de informaciones y de sistemas de recuperación. Bancos de informaciones y de recuperación. Sí. Esto incluye la anulación o la búsqueda de una información por ordenador, así como el registro de una cita legal, de una fórmula química, de datos de censo, de encuestas, de mercado, etc. De nuevo. Esto incluye la anulación o la búsqueda de una información por ordenador, así como el registro de una cita legal, de una fórmula química, de datos del censo, de encuestas, de mercado, etc. ¿Y el título era? Bancos de información y de Bien, ¿qué sistemas. sería? ¿La computadora? La computadora es un aparato. Claro. Banco de datos. Un banco de información. Ejemplo concreto. Un servidor. Servidores. Un servidor de información. Servidores de información, lo que usan Lo de en la anulación o compañía. búsqueda de Sí, un información por servidor. ordenador. Que ahora está claramente en lo que sería Internet en este caso. Pero previamente a eso lo que podía hacer era armarse bases de datos, podían ser compartidas por una misma compañía, por una misma región, por una misma disciplina, sin tener que llegar a Internet directamente. Es decir, armar una base, porque sin tener Internet, armar una base en una determinada computadora y ponerla en red con una computadora. Todavía no existía Internet. Hoy en día sería Internet. Claro, hoy en día sí, pero incluso también hasta dentro de eso también. Sí, hay bases de datos de... Claro, sería dentro, ¿Cuánto tiene que ser? claro, sería dentro de una misma, por ejemplo, una misma empresa, una cantidad de bases de datos que son compartidas con una, se almacena, se comparte, se introduce, se modifican, fórmulas químicas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Es decir, piensen que la computadora existía antes que Internet, pero el uso que se le daba también tenía que ver con lo que después empezó a buscar Internet. Es decir, uno lo usaba como si fuera una máquina eléctrica, mucho más compleja y con mayor facilidades, pero en realidad le servía también justamente, por ejemplo, para cargar los datos de unas elecciones y le aparecía un gráfico de columnas, por ejemplo, y que fuera compartido por otro también, y almacenar esa información también. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí o no? Sistemas de recupero de datos y de información, de almacenamiento. El otro. Sistemas teletextos como el sistema Prestel de los correos británicos, anteriormente llamado Viewdate, o los sistemas franceses, Antipiot y Tic-Tac, que ofrecen en casa a través de la pantalla de televisión toda la información requerida sobre las noticias del tiempo, la bolsa, los pequeños anuncios, las encuestas del mercado, etc., constituyendo una amalgama de las páginas amarillas de los anuarios telefónicos y de los pequeños anuncios de los periódicos, y facilitando a la vez referencias estándar y noticias ininterrumpidas. Leemos de nuevo y despacio. ¿Querés que lo lea otro? No. Bueno. Sistemas teletextos como el sistema Prestel de los correos británicos, o los sistemas franceses Antiope y Tic-Tac, que ofrecen en casa a través de la pantalla de televisión Ofrecen en casa a través de la pantalla de televisión, sí. toda la información requerida sobre las noticias, el tiempo, la bolsa, los pequeños anuncios, las encuestas del mercado, etc., constituyendo una amalgama de las páginas amarillas de los anuarios telefónicos y de los pequeños anuncios de los periódicos, y facilitando a la vez referencias estándar y noticias ininterrumpidas. ¿Eh? Un diario de internet, ¿no? Como un internet. Sí, como un diario de internet. Pero ahora Sí, no solo un diario. No, diario con unas cosas amplias. Sí, no, también podría ser, pero más que un diario también podría ser, pero cuando habla de pantalla de televisión, ¿cuál se le ocurre? ¿O qué ejemplo se les ocurre? ¿Qué aparecería en la pantalla de televisión? El Smart es internet a la televisión. No, pero ¿qué aparato? No, ¿qué aparecería? Sí, texto, nada más todo texto de información. Texto. No dice solo el texto, Dice y dice imágenes también. el tiempo, la bolsa, la prensa. no sería un canal de noticias que te pasa la información por Ese abajo sería el y ejemplo. En realidad no solo un canal de noticias, sería cualquier canal. Había un canal hace tiempo, que lo usaban no hace mucho, no se llamaba el canal Bloomberg, creo que era. Bloomberg. Sí. Que abajo ponen las noticias. Y abajo iban poniendo un montón de noticias, acá al lado de un reportaje a un economista, un canal de economía. Sí. Tal cosa abajo iba pasando la cosa. Por ejemplo, la cotización en Chicago de los cereales y de todas cosas. En otro costado iba pasando el valor de las diferentes monedas. Y en otro caso también te da, en este caso, una clara cualquier canal, no solo uno de noticias, donde abajo está circulando la información, ¿estamos de acuerdo? Sí. Abajo un recuadrito, un costado un recuadrito donde está anunciando, por ejemplo, el próximo programa que viene. En el otro recuadrito abajo uno tiene la temperatura, El video, ¿ves?
la temperatura y como se dice, y la hora, y que decía, La quiniela. y el caso, bueno, también, cuando están dando permanentes un tipo de datos. Es decir, cuando se cruzan un montón de datos y funciona una pequeña guía amarilla, por llamarlo así. En realidad ahora uno cuando ingresa, por ejemplo, cuando ustedes el Facebook, pero en el caso, no tengo, pero en el caso de los que usamos correo electrónico, cuando buscas cualquier, cuando apareces en Google y pones cualquier cosa, uno va a tener al costado, según justamente las preferencias que uno tiene, la búsqueda que está haciendo, le van a aparecer, por ejemplo, que yo, avisos de búsqueda de departamentos, o de ofrecimiento de trabajo, la temperatura del coso, va a tener 4 o 5, le pueden aparecer mensajes inmediatamente, mail que les mandan inmediatamente en ese momento, o ingresos en el Facebook, o miles de situaciones que en ese momento están interactuando, están poniendo diferentes información en simultáneo, como si van avisos clasificados, etc. ¿Se va entendiendo esto? Por eso parece a veces con una palabra o una frase difícil y con toda una descripción un poco difícil o confusa, pero en realidad lo que está apuntando es claramente a cosas que son mucho más cotidianas y que registramos de una forma más simple. Pero para que pensemos en el sistema teletexto que tiene esto y el otro, en realidad es mirar una pantalla y decimos la noticia, el canal que viene, lo que hubo, lo que va a haber y miles de información simultáneas en ese momento. Sí. Sistemas facsimiles que permiten la transmisión electrónica más que postal de documentos y otros materiales, facturas, órdenes de pedidos, correo. ¿Qué es? Claramente. Telex no tiene nada, No, también entraría de repente. es previo. Es previo. Claramente es previo. El Telex entraría en la etapa de las telecomunicaciones. Acá es claramente el fax. Que ahora estaría también superado por él. ¿El correo electrónico? Sí, pero igual, si yo te mando un documento, por más que tenga correo electrónico, te mando el documento. El documento es el escáner de alguna manera sumaría al fax, que sumaría, iría también, pero sería de alguna manera la misma idea. Con una tecnología más moderna, pero nada más que Sí, pues el otro lo imprime ahí. fax lo tengo que tener en papel, acá también de repente lo escaneo y si no lo puedo mandar por mail, necesito un fax para poder enviarlo por fax y para que lo reciban en papel. No, todavía sigue funcionando. Sí, hay ciertos lugares que sigue funcionando. Cada vez cuesta más en un lugar donde puedas mandar un fax. Pero la verdad que en algunos lugares te lo siguen pidiendo por... El último, ¿queda alguno? Sí, sistemas de ordenadores interactivos que permiten a los equipos de investigadores, a los directores de oficinas o a las agencias gubernamentales permanecer en ¿Van contacto, anotando al costado del texto más o menos la idea o no? unos con otros a fin de comunicarse nuevos resultados, nuevas órdenes o informaciones financieras. De nuevo, título. Sistemas de ordenadores interactivos que permiten a Los ordenadores interactivos. interactivos. Bien. Sí, como no hay un punto, por eso Todavía no estamos hablando de internet. Pero está bien que lo puedan entender, dale. permiten a los equipos de investigadores, a los directores de oficinas o a las agencias gubernamentales permanecer en contacto unos con otros a fin de comunicarse nuevos resultados, nuevas órdenes o informaciones financieras. Eso en realidad no es tanto internet, en realidad serían sistemas de redes al interior de las organizaciones. Es decir, en una misma empresa conectas a todos y obviamente entras a contaduría, entras a personal y vas viendo lo que hay. O en el sistema acá de la sala de computación que hay. ¿Se entiende esto? Claro, cuando están en redes, Exactamente, es eso, nada, poner en redes la computadora, compartir una empresa, en una organización gubernamental, también obviamente en internet, ¿no? Sí, consultar el padrón de alguna manera que uno podía hacer para este domingo tenía que ver un poco con un sistema más o menos así, cargarlo y que lo pasa a nivel país. Claro. ¿Se entiende esto? O sea, interactivo, yo puedo entrar y ver dónde voto yo, dónde vota el otro, cómo salió el resultado de mi mesa, etcétera, etcétera. ¿Queda algún otro? No, ¿no? No, yo sí no. Bien. La próxima pregunta es... Sí. Villalba. Estas tres clases de infraestructuras relacionadas entre sí. El transporte, que es la más antigua, que son ríos, pistas viejas, carreteras y canales.
A ver, disculpame, nada, no me dijiste. El transporte, que es la más antigua, Sí, el transporte es la más antigua, hay dudas, que comprende ríos, pistas viejas, carreteras y canales. Lo que permite es el fin del aislamiento de los pueblos, permite el comercio y la ciudad se ubica cerca de las vías fluviales. El transporte. Sí, pues, La otra. energía. Sí. Luego de la infraestructura. Primero ruedas hidráulicas, luego Sí. se utiliza la hidroelectricidad, luego el oleoducto, o sea con petróleo, Sí. luego el conducto de gas y por último la red eléctrica. Entonces tenemos dos hasta el transporte y la energía. Tengo una cosa más. Sí. La energía más el transporte permitió el desarrollo de industrias, o sea de complejos industriales. Y la última la comunicación. Que permite una verdadera economía internacional, precios y valor comunicados. Primer comunicación fue el servicio postal. Luego se convierte en la infraestructura de toda sociedad. Reduce el costo de los transportes y aumenta la interacción entre individuos. Repercute en la localización de las ciudades y gracias al satélite y la televisión hay noticias espontáneas y universales. ¿Qué características tienen las tres? ¿O qué los unifica? No, que los unifica, que es lo que está marcando de alguna manera, en principio el transporte, después la energía y después la comunicación. El crecimiento de todo avance. Aumenta la Sí, la interacción. complejización de las sociedades. ¿Qué pasa? Sociedades simples, insisto, arriban nada más que para la caza y la pesca, a sociedades mucho más complejas, con un grado de organización, burocracia, etcétera, construcción de ciudades, necesidades de mayores servicios, etcétera. Ahí entramos en otro de los puntos que son las tres etapas de la economía. Si quieres ir con el celular puedes ir afuera. No, estoy preguntándolo a mi mamá. Bueno, por eso si quieres ir afuera. No, está bien, yo también. ¿Qué dijo recién? La verdad no sé. Sociedad más compleja, digo, bueno, Complejizar a la No sociedad. sé, que las sociedades se van convirtiendo en sociedades simples, insisto, si por ahí pescan la guerra del fuego es buena, porque se ve claramente cómo cae un rayo del cielo, aparece el fuego, entonces tratan de mantener el fuego, son 2, 3 individuos solos, y cómo cómo se pelean con otras personas, cómo aparece una mujer entre medio, cómo se dan una cantidad de relaciones que tienen que ver con una sociedad muy muy simple, donde era la sobrevivencia y la determinadas sociedades cada vez más complejas. Necesidad, por ejemplo, construir un camino, usar un viaducto, usar la energía, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, revolución tecnológica después. Utilización de las comunicaciones, a partir de la comunicación, por ejemplo, formación de los estados modernos en Europa, siglo XV en adelante, todo esto del siglo XVI en adelante. Sí. Todo esto va marcando que una sociedad pasa de una determinada conformación a una sociedad más compleja y pasa por determinados tipos de economía. Que ese es otro de los puntos, y no estaba en pregunta, pero que la van a agregar ahora también. ¿Cuál es la otra pregunta que hay? es la sociedad postindustrial, que explica la relación entre telecomunicaciones y libertad ¿Qué pública. sería la sociedad postindustrial? Hablamos de una sociedad postindustrial, ¿cuáles serían los otros dos tipos de sociedad? Si hablamos de una posta, hubo otra. Y industrial, sociedad industrial, sociedad industrial, sociedad postindustrial, al final hay un cuadrito, pero para que se entienda más claro, lo que está hablando de ese tipo de sociedades, y más que nada está marcando cuál es el nivel económico, el grado de desarrollo económico que tiene una sociedad. En la mayoría de las sociedades coexisten los tres modelos. Cuando se habla de una sociedad postindustrial, industrial o preindustrial, lo que está hablando es cuál es dentro del modelo económico, cuál es el que prevalece, cuál tiene más peso en la distribución de la economía. ¿Se entiende esto o no? Ahí, más o menos. Es decir, en general uno podría decir la economía tiene una economía basada en uno podría decir, bueno, vamos a ver, una sociedad postindustrial es una sociedad basada en ¿Capitalismo eso, por ejemplo? ¿O no? ¿En él? ¿Capitalismo eso? O la calidad del servicio.
estaría basada en qué sector. En realidad la economía se dividía en tres sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y la postindustrial más que nada el desarrollo de los servicios, Exactamente. las ciencias. El desarrollo de servicios, inversión en tecnología, inversión en conocimiento y saber. Inversión en tecnología, en saber, en conocimiento, servicios. ¿Servicios de qué tipo? Médico, de transporte. Sí, de salud, de transporte, ¿qué más? Educación. Servicio de educación también, claramente. Recreación. También, recreación y eso también. Turismo. Financiero, fundamentalmente. La estabilidad de las empresas. Es otra cosa, pero servicios financieros, o sea, los servicios sociales, servicios económicos, financieros, etc. Mientras que una sociedad de tipo industrial estaría basada en Desarrollo de manufactura. claro, desarrollo industrial o desarrollo de manufactura. ¿Podría ser China, por ejemplo? Ahora vamos a los ejemplos. Sería claramente estaría una sociedad basada en un sector secundario de la economía. El sector primario, ¿cuál sería entonces? El primario, el desarrollo de materias primas. Entonces, ¿cuál es? Dependiendo Sí, totalmente de la fluctuación. la economía basada en la extracción y producción de materias primas. Con minería, agricultura, ganadería, pesca, etc. ¿Se entiende esto? Sector secundario vinculado más a una economía de tipo industrial, donde prevalece el sector secundario de la economía. ¿Vamos vinculando esto? ¿Sí o no? Y el sector terciario basado más en el comercio y la inversión y el conocimiento. ¿Qué papel jugaría la tecnología en el sector? En una sociedad postindustrial. ¿No la entendés? ¿Cómo la pregunta? La tecnología. ¿Leíste el texto? No, Entonces, y me lo estoy escuchando. sí, pero hay que traer el texto. Sí, pero lo estoy escuchando, estoy entendiendo. Qué pillo. Rosca. Vuelvo a la pregunta. Y hagamos esta relación. Si dijimos el sector terciario, ¿sería cuál? El sector de servicios, financiero, comercial, estamos hablando de servicios. En el sector servicios hace falta un desarrollo ¿en qué? O sea, en una sociedad industrial hace falta un desarrollo. ¿Dónde se ubica el capital? ¿Dónde se ubicaría el poder? En la sociedad preindustrial, ¿dónde se ubicaría la tenencia del poder? Y los sectores de la ¿Pero qué? Claro, y entonces es la tenencia de la tierra, claramente, los latifundistas. Estamos hablando de sociedades latifundistas, agrícola ganadera, su sector primario. La Argentina de los 80, del 1850, la Argentina agroexportadora, primaria, sin industria, apenas lo mínimo, mínimos bancos, mínimas industrias, etc. Esto se complejiza, Argentina se desarrolla, vamos a poner el ejemplo de Argentina, se desarrolla, se industrializa, estamos hablando de décadas. 1900, un poquito después. 20, 30, la 1930, claramente, sustitución sustitución de importación, se corta y hay que empezar a producir en el país lo que antes se importaba. Por lo tanto hay que desarrollar la industria nacional. Estamos hablando del 30, que se profundiza en qué década. Y En el 45 con el peronismo esto se profundiza. Tenemos una sociedad tipo industrial donde entonces lo prevalece es el crecimiento de las grandes fábricas, de las industrias, que producen los productos manufacturados, o mejor dicho, que trabajan o modifican esas manufacturas, esas materias primas en productos manufacturados. Tenemos un sector secundario de la economía con mucha influencia, una industria muy fuerte, que no reemplaza al sector primario, pero que lo complementa. ¿Lo van siguiendo? O sea, complementa la agricultura y la ganadería. Esto se va complejizando y llevamos una sociedad, por ejemplo, como una década, no hace mucho en Argentina, donde se decide pasar a un sistema mucho más terciario, es decir, privilegiar determinado sector de la economía, que es el sector de servicios, etcétera, etcétera, y dejar de lado la industria y, en este caso, dedicarnos a la importación de esos productos industriales. ¿Y cómo desaparece la industria en la Argentina? medida neoliberal. Sí, década del 90. ¿Qué es lo que sucede acá? Para llegar a esa etapa de los servicios, supongamos,
Una sociedad postindustrial basada en el conocimiento y los servicios a nivel país. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Una sociedad que basa su economía, su PBI, su producción y su riqueza en la producción de bienes y servicios sociales, económicos, etc. Que invierte en conocimiento y tecnología. Canadá. Japón. Japón. Otro. Europeo. Alemania. En el caso de Japón, claramente no hay un desarrollo muy importante del sector industrial. En realidad ahora esa cambiaría, porque tendrían sus empresas diseminadas por el mundo. Pero bueno, son países que apuestan, que tienen una apuesta muy fuerte a lo que es la inversión en tecnología y conocimiento. ¿Queda más o menos esto claro? Sí. ¿Qué relación existiría entonces entre la telemática, el saber y una sociedad postindustrial o de los servicios? Pensemos en esto que estuvimos hablando, es una cuestión que no está en el texto directamente explícita. ¿Puedes repetirla? Sí. Para llegar a estar en una sociedad postindustrial, para llegar a un nivel de desarrollo económico, que uno puede hablar de una sociedad postindustrial, donde los servicios, piensen en los servicios, piensen en lo que es el servicio, cómo funciona el servicio de salud. ¿Necesita industria para que funcione el servicio de salud o no? Sí. Sí. Pero me parece porque se empieza a desarrollar más tecnología o más... El servicio de salud, los servicios de salud. Los remedios. No, los servicios de salud no es el remedio, ¿qué serían los servicios de salud? Sí, La preparación de los las prepagas, las obras sociales, etc. Lo que ofrecemos son servicios, no ofrecemos Pero dijo la asistencia. tecnología o... ¿Qué relación? ¿Qué es lo que se necesita para una sociedad? ¿Qué es lo que necesita para el Japón ser una sociedad tecnológica, para llamarlo de una manera, muy tecnologizada? ¿Una mayor qué? ¿Mayor qué? planificación. Mayor conocimiento, mayor saber, es decir, una relación directa entre lo que es el uso de las nuevas tecnologías y la que es una sociedad postindustrial. Es decir, una sociedad postindustrial yo necesito el conocimiento y el saber para manejar eso. O sea, un sistema de salud no necesita ni grandes capitales. ¿Cuál es uno de los que tiene más dinero en el mundo hoy en día? Persona. Bill Gates. Bill Gates. Bueno, Slim también. Bill Gates, ¿a qué se dedica? ¿Produce algo? Conocimiento. Claro, invierte en conocimiento. No necesita una gran empresa, le hizo en el garage. ¿Se entiende esto o no? Las empresas ya no necesitan ser grandes empresas, tienen que ser chicas, tienen que tener un desarrollo muy sofisticado en tecnología. Para tener y manejar un desarrollo muy sofisticado en tecnología hace falta ¿qué? ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina a partir del 2000 en la economía? Primero puede ser, pero lo que tuvo el problema fue que durante toda una década, que fue la década de los 90, claramente se desindustrializó. Hubo toda una década en la que cerraron determinadas industrias. Pero tampoco hubo producción de conocimiento. No, por eso no hubo producción de conocimiento, pero hubo. Quebró la industria textil, quebró la industria maderera, quebró la industria automotriz, quebró un montón de industrias que se empiezan a abrir a partir del 2000. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza a suceder eso en el 2000? Lo que no hay es mano de obra calificada para poder encarar una nueva etapa en la que obviamente las máquinas son diferentes, el conocimiento es diferente, etcétera, etcétera. La preparación que tiene que tener un obrero calificado es diferente a la que tenía que tener en los 80 o en los 90. En los 90 no solo se destruye a nivel industria, en lo que uno ve la industria, concretamente la cantidad de plantas fabriles que había cerradas en el Gran Buenos Aires. Lo que se destruye es aparte de esto, primero la fuga del cerebro, todo el mundo está haciendo colas para irse a España, y el exterior, y después lo que se destruye claramente también es esto, hay toda una década en la que llega a haber dos generaciones de familias que no trabajan, padres e hijos que no trabajan, que no conocían lo que es el sistema de trabajo. ¿Se va entendiendo esto, la relación entre los conocimientos, tecnología, comunicación, telemática o no? Ahora, en un sistema terciario, se sigue, por ejemplo, a las distintas empresas, pero más que nada no a la fabricación de productos, sino a la tecnología del desarrollo. No, también por eso se fabrica... necesitan las fábricas. En realidad eso tiene que ver con un proceso de lo que es el capitalismo avanzado, y tiene que ver con que antes, hasta los 80, el ejemplo de industria era, por ejemplo, la planta Ford en General Pacheco.
¿La ubican alguien? Esas plantas monumentales que hay, Alpargatas por Florencio Varela, que fue la otra, y un montón más, es decir, que donde se instalaban y donde claramente marcaban, mega fábricas, mega industrias. Lo que hay ahora claramente es un proceso de flexibilización y de relocalización de las unidades productivas, es decir, ya no necesito la gran fábrica, necesito una fábrica chica, que si el país me pide muchos impuestos, la agarro y la mudo a un país donde tenga, por ejemplo, menos conflictos salariales, grupos sindicales débiles, legislación favorable, o mando a fabricar las cajas de cambios a México, tal cosa, todo lo otro. Entonces, de alguna manera, diversifico el tipo de producción. Entonces, el modelo no tiene un modelo, tiene un modelo que puede ser trasladable básicamente. ¿Por qué? Porque lo importante está justamente en la tecnología, en pequeñas máquinas y en pequeñas unidades de conocimiento que permiten que esto pueda ser trasladado lo más rápido posible, y no tanto en la necesidad de capital o de grandes empresas. Lo que ponemos el ejemplo de Bill Gates y de varios que surgieron así. El tema de los servicios puede ser también como, o sea, me puse a pensar el tema de salud y que Estados Unidos estaba muy abajo de otros países como Cuba, puede ser. Ahí es diferente. Sí. Ahí hay dos concepciones de salud totalmente diferentes. Una es una concepción de salud basada más en lo social, y otra una concepción no solo de salud, sino una concepción basada en propuestas individuales, ¿no? Es lo mismo que el sistema jubilatorio. Sí, el sistema jubilatorio es un sistema de reparto estatal, o tiene que ser un reparto en el que cada uno aporte, y cuando se jubile, recibe lo que aportó. Son dos concepciones diferentes. Si yo considero que con el aporte se tiene que cubrir la totalidad del sistema de jubilaciones, es una cosa. Yo considero que lo que yo aporto es lo que yo voy a recibir, el que no aporto que no reciba nada, es otra concepción, que claramente tiene una mirada norteamericana y una mirada cubana sobre cómo tiene que funcionar el tema. En Cuba funciona la salud, claramente no es privada, en Estados Unidos es totalmente privatizada. En el caso de la universidad, lo mismo, la Universidad Pública en Buenos Aires y la universidad en Chile. Chile creo que quiero estudiar te cuesta una carrera universitaria cuesta unos $40.000, $50.000 más o menos. O sea que piden el préstamo y después cuando se reciben lo siguen pagando durante años. ¿No había un compañero de usted chileno acá? No, a la mañana entonces lo voy a traer. En Estados Unidos es igual. Sí, en Estados Unidos es igual, pero no tanto. Sí, pero no tanto, me parece que sí, en Estados Unidos también. Sí, por eso se alistan para ir durante un par de años en el ejército norteamericano para poder bancarse después. Y ahí cada tanto sale algún ejemplo de alguna. Hay una película también de una sargento, ese tipo de cosas que terminan muriendo en Vietnam no ahora. En Irak, en el Golfo Pérsico y yo, y que tiene que ver con que se había anotado nada más para poder pagar su sitio. ¿Se va entendiendo esto de los niveles o no? Y listo, ¿no? ¿Terminamos ya? ¿No? ¿Qué hora es? ¿A qué hora termina esto? Sí. No, ya terminó. Listo, pero la semana que viene es que nos queda una pregunta sola, ¿no? Bueno, ármenla entre ustedes y traiganla hecha para la semana que viene. ¿Cuáles son? No, la telecomunicación y la telecomunicación. ¿Qué no se depositó? Explica la relación de telecomunicaciones y libertad pública o individual. Y la sexta que sí, esa tiene que buscarla. Esa tiene que ver con la discusión si las tecnologías restringen o aportan si restringen o aportan a lo que es la libertad pública o privada. El uso del celular restringe o a uno es más libre porque tiene celular o está más controlado. Las cámaras de seguridad sirven o no sirven positiva y negativamente. ¿Se entiende la idea? ¿Y la última vez? Relación entre el uso de la tecnología y las iniciativas sociales. Ahí tiene que ver si el uso de la tecnología es bueno o malo. Eso sería la discusión. Sí, si en realidad las dos tienen que ver con la relación de la sociedad. Es el tema de clase de cosas, la televisión es mala. En realidad la televisión no es ni mala ni buena. Está ahí. En todo caso serían los contenidos, el uso del celular no es malo ni bueno.
¿Se entiende la idea? Y la relación con la actitud. La energía nuclear puede ser buena o mala según quien la usa. En su momento fue bueno y como no se. Habló la abogada. ¿Se entiende la idea?